El sonido que definía a Ricardo era el clic seco y autoritario de sus zapatos italianos de piel sobre el mármol pulido del salón de fiestas. Cada paso era una declaración de poder, una afirmación de su dominio sobre aquel universo de lujo que él mismo había orquestado. El salón del Country Club estaba engalanado con cascadas de cristal y lirios blancos, un escenario de opulencia desmedida para su gran noche, la gala benéfica anual de Constructora Alencar, de la que él era el director general y rey absoluto. Sostenía una copa de champán francés, la muñeca adornada con un reloj de oro macizo que destellaba bajo la luz de los candelabros, un faro de su inconmensurable arrogancia. Sonreía, pero sus ojos, fríos como esquirlas de hielo, barrían la multitud, evaluando, juzgando, midiendo el valor de cada invitado por el corte de su traje o el peso de sus joyas. Fue entonces cuando llegué yo, Elena, su esposa durante 15 años. El vestido de seda azul que llevaba parecía inadecuado, arrugado por la angustia de un día que él desconocía por completo. Llegaba 1 hora y 20 minutos tarde, un pecado capital en el meticuloso evangelio de Ricardo. El murmullo de los invitados cesó en seco cuando él se giró hacia mí, y el silencio que se instaló fue pesado, denso, cargado con la electricidad de una ejecución pública inminente. La orquesta pareció vacilar, las notas suspendidas en el aire como testigos mudos de la tormenta que se avecinaba. Caminó lentamente en mi dirección, con esa sonrisa depredadora que nunca abandonaba su rostro en público, una máscara perfectamente esculpida de encanto y crueldad. «Elena, querida», dijo, su voz un susurro bajo, pero proyectado con la pericia de un actor para que todos a su alrededor pudieran oír cada sílaba envenenada. «Qué gentileza la tuya a honrarnos finalmente con tu presencia. Estábamos todos muy preocupados. Pensamos que tal vez te habías perdido de camino al salón de belleza o que el chofer no había encontrado la entrada de servicio». La risa contenida de algunos de sus socios, hombres cuya lealtad se compraba con bonos y acciones, resonó en el silencio como un eco cruel. Sentí como el calor me subía al rostro, una humillación ardiente que luchaba contra la fría determinación que se había instalado en mi pecho horas antes. Mantuve la postura erguida, la espalda recta, un pilar de dignidad en medio de mi propio derrumbe. Mis ojos estaban hinchados de llorar, pero él no lo notó, o simplemente no le importó. Para él, las emociones eran una debilidad, un defecto de fabricación en el accesorio que yo representaba. «Ricardo, he tenido que...», empecé, la voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos por controlarla. Él me cortó, levantando una mano, un gesto imperial que exigía sumisión. «Silencio. Tú no hablas. Tú solo avergüenzas. Durante años te lo he dado todo. Un nombre, una casa, una vida que jamás habría soñado tener. Y lo único que pido a cambio es puntualidad, respeto, una apariencia de competencia. Y ni siquiera eso eres capaz de entregar». El desprecio en su voz era tan tangible, casi podía sentirlo como un golpe físico. Cada palabra diseñada para despojarme de mi valor frente a su corte. Se acercó un paso más, su espacio personal invadiendo el mío, el olor de su colonia cara y su destén asfixiándome. «Sabes lo que eres, Elena. Una decepción, un accesorio que ha perdido su brillo». Se giró entonces hacia la audiencia, de rostros curiosos y conmocionados, deleitándose en su poder para dirigir el drama. «Pido disculpas a todos por esta lamentable escena. Parece que mi esposa ha olvidado su lugar. De hecho, creo que ha olvidado que ya no tiene un lugar a mi lado». El impacto en el salón fue palpable, un jadeo colectivo ahogado en champán caro. Se volvió hacia mí de nuevo, sus ojos ahora desprovistos de cualquier emoción que no fuera un triunfo cruel y definitivo. «Coge tus cosas y vete de mi casa. Considera nuestro matrimonio y tu vida de lujo terminados. Estás despedida del papel de mi esposa». Con esas palabras, me dio la espalda, el acto final de descarte. Levantó su copa hacia la multitud atónita y proclamó con voz resonante: «Que la fiesta continúe». Mientras yo permanecía allí, paralizada por la humillación pública, observando al hombre que una vez amé desecharme como un objeto roto, él sonreía, el rey en su castillo de cristal, brindando por su propia magnificencia. Sonreía, sin tener la más remota idea de que su vida, tal y como la conocía, no terminaría en cuestión de minutos, sino que había acabado en el instante exacto en que sus labios pronunciaron aquellas palabras. No sabía que los cimientos de aquel reluciente castillo de cristal
El edificio entero desde el que gobernaba su imperio ya no le pertenecían. Nuestra historia no había comenzado entre el frío glacial del mármol y el eco del desprecio público. Había nacido en la calidez de un modesto apartamento de alquilar con 2 habitaciones, amueblado con muebles de segunda mano, y sueños que, a diferencia de nuestro presupuesto, no tenían límite. Ricardo era entonces un hombre de ambición voraz, pero su encanto residía en la promesa de un futuro que construiríamos juntos. Me enamoré del arquitecto de esos sueños, no del monarca que se sentaría en el trono de su éxito. Yo era su socia, su confidente, la que trabajaba en 2 empleos para que él pudiera terminar su carrera de ingeniería, la que creía en sus bocetos cuando solo eran líneas en un papel. La constructora Alencar, en sus albores, no era más que una oficina improvisada en el salón de aquel apartamento, con una mesa plegable y un único teléfono que compartíamos. El impulso inicial provino de una pequeña herencia de sus padres, un capital semilla que él regó con su ambición, y yo con mi fe inquebrantable. Fui el andamio invisible que sostuvo su estructura durante las primeras tormentas financieras, la que preparaba café de madrugada mientras él rehacía planos, la que celebraba cada pequeño contrato como si fuera la construcción de una catedral. Mi sacrificio silencioso fue el cimiento sobre el que él edificó los primeros pisos de su imperio. Poco a poco, el éxito dejó de ser un sueño lejano para convertirse en una realidad tangible y abrumadora. Y con el éxito llegó el dinero. Y el dinero, como un disolvente corrosivo, comenzó a transformar la esencia del hombre que yo amaba. Ricardo, el constructor, se metamorfoseó en Ricardo, el coleccionista de símbolos de estatus. Nuestro hogar se convirtió en una mansión impersonal y fría. Nuestros coches prácticos fueron reemplazados por una flota de sedanes alemanes de lujo. Y yo, su socia, fui sutilmente degradada a la categoría de un accesorio más en su colección de logros. La crítica se convirtió en su principal forma de comunicación conmigo. Mis vestidos, antes elogiados, ahora carecían del sello de un diseñador de renombre. Mis amigos de toda la vida eran considerados vulgares y poco interesantes para su nuevo círculo de socios y aduladores. Pero su desdén más afilado lo reservaba para mi padre. Antonio, mi padre, era un ebanista, un hombre cuyas manos callosas olían a madera noble y cuya sabiduría residía en un silencio confortante. Para Ricardo, él era la personificación del fracaso, una afrenta a su propia y grandiosa narrativa de éxito. Tu padre es un hombre que se contentó con las migajas, Elena, solía decir con una risa burlona durante cenas opulentas, rodeado de hombres que medían su valor en activos líquidos. Un hombre sin ambición alguna. Yo levanto rascacielos que redefinen el horizonte de la ciudad. Él pasa sus días reparando sillas rotas. Cada vez que pronunciaba esas palabras, yo defendía la dignidad de mi padre, su honor, el valor de un trabajo hecho con amor y precisión. Pero para Ricardo, la dignidad era una mercancía sin valor de mercado, un concepto abstracto para los que no entendían el lenguaje del poder y el patrimonio. La humillación se tejió en la rutina de nuestra vida. En las cenas de gala me interrumpía a mitad de una frase para corregir una anécdota, presentándome como una esposa encantadora pero ingenua. Controlaba las finanzas con una mano de hierro, asignándome una mensualidad, como si fuera una adolescente, exigiéndome recibos para cada gasto, un método sutil pero efectivo para recordarme constantemente mi supuesta dependencia. Me convertí en una prisionera en una jaula de oro macizo, soportando el desprecio en silencio, aferrándome a la dignidad que mi padre me había enseñado, con la vana esperanza de que, bajo las capas de seda importada y arrogancia, aún existiera el hombre con el que me había casado. Pero lo que Ricardo, en su estruendosa soberbia, nunca llegó a comprender fue que la verdadera fuerza no reside en el ruido que uno hace, sino en el silencio que uno es capaz de guardar. Y mi silencio, en los últimos meses, se había convertido en el custodio de un secreto que habría hecho temblar los cimientos de su castillo de cristal. El descubrimiento no fue un drama de película, sino una revelación fría y burocrática. Un extracto de tarjeta de crédito corporativa olvidado sobre su escritorio de Mahoma. Noches en suites de hotel de lujo en ciudades donde no tenía ninguna reunión de negocios programada. Cenas para 2 en restaurantes con estrellas Michelin. Facturas de joyerías exclusivas por piezas que nunca llegaron a mis manos. La traición no fue un golpe de pasión, fue una partida de gastos, un cálculo frío de desprecio. El dolor fue agudo, un corte limpio de deslealtad que me atravesó el alma. Pero no hubo lágrimas, no hubo gritos.
Esa noche, mientras yacía sola en nuestra cama king size, en el silencio opresivo de la mansión, comprendí que una escena de celos era exactamente lo que él esperaba. Le habría dado poder, la oportunidad de llamarme histérica, de reafirmar su control. No le concedería esa satisfacción. La hija del ebanista sabía que, antes de actuar, debía estudiar la veta de la madera, entender su estructura, encontrar su punto de quiebre. En lugar de enfrentarlo, al día siguiente hice una llamada. No a una amiga para desahogarme, sino al doctor Méndez, el discreto abogado de mi padre. Un hombre de pocas palabras y una mente afilada tomó un bisturí. Nos reunimos en una cafetería anónima, lejos de los círculos que Ricardo frecuentaba. Con una calma que me sorprendió a mí misma, le expuse no solo la infidelidad, sino mis sospechas de que sus finanzas personales y las de la empresa estaban peligrosamente entrelazadas. El doctor Méndez, que veía en mi estoicismo el reflejo de la fortaleza de mi padre, no dudó. No contratamos a un simple abogado de divorcios, reunimos un equipo de élite, 2 de los mejores auditores forenses del país y un investigador privado con experiencia en delitos de cuello blanco. La guerra no se libraría en el dormitorio, sino en los libros de contabilidad. Mientras Ricardo desfilaba con su amante, una modelo 20 años más joven, exhibiéndola como su último y más brillante trofeo, mi equipo trabajaba en la sombra. Se sumergieron en un océano de documentos, rastreando cada transferencia, cada factura, cada cuenta en paraísos fiscales. Descubrimos una red de empresas fantasma utilizadas para inflar los costes de los proyectos, desviando millones que pertenecían a los accionistas hacia sus bolsillos. Los viajes de lujo, los coches deportivos para su amante, el ático que le había comprado, todo estaba pagado con el dinero de la empresa que él dirigía, pero que no le pertenecía por completo. Durante esos meses me convertí en una actriz consumada. Interpreté mi papel de esposa ignorada a la perfección. Asistía a sus cenas, forzaba sonrisas ante sus chistes crueles y soportaba su condescendencia, todo mientras en mi bolso llevaba un pendrive con un informe detallado que contenía pruebas suficientes para desmantelar su vida entera. La audiencia de nuestro pequeño drama privado, compuesta por sus socios y rivales, sentía lástima por mí, sin saber que estaban presenciando el prólogo de una ejecución meticulosamente planificada. Ricardo, en su ceguera narcisista, confundió mi silencio con resignación. Mi estoicismo, para él, era la prueba de mi derrota. Se volvió más descuidado, más ostentoso en su infidelidad, más brutal en su desprecio público. No se dio cuenta de que cada humillación era un clavo más que yo martillaba en el ataúd de su reputación. Él mismo me estaba proporcionando la soga con la que se ahorcaría. La trampa estaba montada. Los auditores habían encontrado el rastro de cada céntimo robado. Los abogados habían preparado una estrategia legal impecable que no solo aseguraría un divorcio ventajoso, sino que expondría su fraude ante el Consejo de Administración y las autoridades. Solo necesitaba el escenario perfecto, un momento de máxima arrogancia por su parte para que la caída fuera más espectacular, más justa. Y entonces él mismo me lo proporcionó, enviando la invitación grabada en oro para la gala anual de la empresa. No sabía que estaba invitándome a mi propia coronación y a su destierro definitivo. Mientras la orquesta reanudaba su melodía con una vacilación casi humana, Ricardo se deleitaba en el silencio que su crueldad había cincelado. No se había limitado a descartarme, me había convertido en una estatua en el centro de su propio museo del ego, una exposición pública sobre el fracaso. El calor de cientos de miradas se sentía como una quemadura física sobre mi piel, cada par de ojos un dardo envenenado de lástima o de morbosa curiosidad. Permanecí inmóvil, no por el shock, sino por una decisión consciente. Le concedería su momento, le permitiría escalar hasta la cima de su montaña de arrogancia, porque sabía que cuanto más alto subiera, más devastadora sería la caída. Él, interpretando mi quietud como la parálisis de la derrota, sonrió con suficiencia y levantó una mano, no para mí, sino hacia la entrada lateral del salón. Fue una señal, un gesto de director de orquesta a punto de presentar su pieza principal. Y de entre las sombras, como una aparición diseñada para la máxima humillación, surgió una mujer. Era joven, de una belleza casi agresiva, envuelta en un vestido rojo de seda que se adhería a su cuerpo como una segunda piel. Su cabello rubio caía en cascada sobre sus hombros, y sus labios, de un rojo idéntico al del vestido, estaban curvados en una sonrisa de triunfo depredador. Ricardo caminó hacia ella y le tomó la mano, entrelazando sus dedos frente a toda la élite de la ciudad. La condujo al centro del espacio que mi humillación había creado, presentándola no como una amante secreta, sino como una reina sucesora. «Amigos, socios», proclamó Ricardo, su voz retumbando con un falso aire de solemnidad. «Sé que el momento es incómodo, pero la honestidad,
como los buenos cimientos, es esencial para cualquier construcción sólida. Durante demasiado tiempo he mantenido una fachada. He llevado un peso muerto por lealtad a un pasado que ya no existe. Sus ojos se clavaron en mí, desprovistos de cualquier rastro de afecto pasado, convertidos en meros instrumentos de tortura psicológica. Esta, dijo, apretando la mano de la joven, es Bianca. Ella no es solo el futuro, es el presente. Es una mujer que entiende el lenguaje del éxito, que vibra con la misma ambición que nos ha traído a todos hasta aquí. No es un ancla, es un motor. La metáfora era burda, diseñada para golpear donde más dolía. Mi papel como su primera socia, la que había impulsado su carrera cuando él no era nadie. Bianca sonrió, un destello de dientes blanqueados que parecía ensayado. Me miró de arriba abajo con un desdén perezoso, su evaluación deteniéndose un instante en mi vestido de seda azul, ahora arrugado y manchado por las lágrimas que había derramado en la soledad del coche de camino aquí. Su mirada lo decía todo. Tú eres el pasado, lo anticuado, lo desgastado. Yo soy el nuevo modelo, brillante y costoso. Era la personificación del materialismo de Ricardo, un trofeo humano cuya única función era reflejar su propio éxito. El murmullo entre los invitados se convirtió en un zumbido incómodo. Algunos hombres de negocios, aquellos cuyo código moral era tan flexible como sus carteras de inversión, esbozaron sonrisas de complicidad. Sus esposas, sin embargo, se removieron en sus asientos, algunas desviando la mirada, otras observándome con una mezcla de horror y una apenas disimulada gratitud por no estar en mi lugar. Sentí el frío cortante de la traición, no solo de mi marido, sino de todo un sistema social que perdonaba la crueldad siempre que viniera envuelta en suficiente dinero. Ricardo continuó su discurso, cada palabra un nuevo martillazo sobre el clavo de mi humillación pública. Elena proviene de un mundo diferente, un mundo de simplicidad. Pronunció la palabra simplicidad como si fuera una enfermedad incurable, un mundo de serrín y muebles rotos. Su padre, un hombre honorable a su manera, supongo, le enseñó que el valor reside en reparar lo viejo. Yo, en cambio, creo en construir lo nuevo, en demoler lo que ya no sirve para erigir rascacielos. La referencia a mi padre fue la gota que colmó el vaso de mi paciencia interior. El nudo en mi garganta, antes de dolor, se transformó en uno de ira helada. Él se atrevía a usar la memoria de mi padre, de un hombre cuya integridad no podría comprar con todo su patrimonio inmobiliario, para justificar su propia decadencia moral. Se atrevía a burlarse del trabajo honesto de unas manos que habían construido más carácter en un solo día del que Ricardo había acumulado en toda una vida de lujo y engaños. Él sonreía para su amante, sin imaginar que aquella copa de champán que sostenía sería la última que pagaría con el dinero de la empresa. No tenía ni idea de que el mundo de serrín de mi padre había financiado silenciosamente los cimientos del imperio que él creía haber construido solo. Su arrogancia era una ceguera tan profunda que le impedía ver que estaba de pie sobre un terreno que ya no le pertenecía, brindando desde un edificio cuya escritura ahora llevaba mi nombre. Luego, en un acto final de desprecio teatral, se acercó a un camarero, tomó una segunda copa de champán y se la ofreció a Bianca. Levantó la suya, dirigiéndose a la multitud atónita. «Así que brindemos», exclamó con una voz sonora y triunfante, no por el final de una era, sino por el glorioso comienzo de una nueva, por el futuro, por Bianca. El sonido del cristal de su copa chocando con la de ella resonó en el silencio tenso, un sonido agudo y frágil, como el de algo a punto de romperse en 1000 pedazos. Fue en ese preciso instante cuando todo cambió dentro de mí. El dolor no desapareció, pero fue encapsulado por una calma glacial, una claridad de propósito tan afilada como el borde de un diamante. Lo observé, no como una esposa traicionada, sino como una estratega evaluando a su oponente justo antes del jaque mate. Vi a un hombre tan embriagado de su propio poder que no se daba cuenta de que la fiesta había terminado. Estaba celebrando en las ruinas de su propio reino, y ni siquiera lo sabía. Mientras él y Bianca bebían, sonriendo el uno al otro, yo di un paso atrás, un movimiento casi imperceptible. No era una retirada, sino el primer paso hacia mi contraataque. La humillación había alcanzado su punto álgido. El elástico de la tensión se había estirado hasta su límite absoluto. El público había sido testigo de la crueldad en su forma más pura, y ahora, lo supiera o no, estaba a punto de presenciar la justicia en su forma más satisfactoria. Dejé que disfrutaran de su brindis. Era, después de todo, el último sorbo de su vida de lujo. El telón de su farsa estaba a punto de caer.
El tintineo de las copas de champán, que momentos antes había sido la banda sonora de su triunfo, se convirtió en el eco de una cuenta atrás en la mente de Elena. El dolor no se había ido, pero ahora estaba encapsulado, contenido por una capa de hielo tan dura y transparente como el diamante. Había soportado el acto final de su crueldad, le había permitido deleitarse en su propia vileza, pero el espectáculo había terminado. Con una respiración profunda y serena, la hija del ebanista se preparó para demoler la estructura podrida que era la vida de su marido, viga por viga, hasta que solo quedaran los cimientos de su propia vergüenza. Con una calma que heló la sangre de quienes la observaban, dio un paso adelante. No fue un acto de retirada, sino el primer movimiento en un tablero de ajedrez donde ella ya veía el jaque mate con varias jugadas de antelación. Caminó con una dignidad inquebrantable, no hacia la salida, sino hacia el pequeño estrado donde la orquesta había reanudado una melodía vacilante. Sus zapatos, unos sencillos tacones de salón, no producían el chasquido autoritario de los de Ricardo, sino un sonido suave y deliberado, cada paso una afirmación silenciosa de un poder que nadie en aquella sala podía empezar a comprender. El director de la orquesta, un hombre acostumbrado a leer el ambiente de las salas más exclusivas, vio la determinación en sus ojos, y con un sutil gesto de su batuta, la música se desvaneció en un silencio abrupto y denso. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Ricardo, que todavía sostenía la mano de Bianca, frunció el ceño, su irritación palpable. Consideró aquella interrupción como el último y patético intento de una mujer desesperada por aferrarse a los restos de su atención, sin darse cuenta de que la atención de todo aquel universo estaba a punto de pivotar irrevocablemente sobre ella. Elena se acercó al micrófono, su figura esbelta recortada contra las luces del escenario. «Buenas noches», dijo, y su voz, desprovista de cualquier temblor, resonó en el salón con una claridad cristalina. No era la voz de una víctima, sino la de una autoridad. Pido disculpas por interrumpir esta celebración. Les aseguro que mi intervención será breve, pero absolutamente necesaria para el futuro de todos los aquí presentes, especialmente para aquellos que tienen sus activos y su reputación invertidos en la constructora Alencar. La mención directa a la empresa hizo que Ricardo soltara la mano de Bianca como si quemara. Su rostro se congestionó de furia. Aquello ya no era un drama doméstico, era una insurrección. «¡Seguridad!», gritó, su voz perdiendo por primera vez esa pátina de control absoluto. «¡Saquen a esta mujer de aquí inmediatamente! ¡Se ha vuelto loca!». Pero ningún guardia uniformado acudió a su llamada. Su autoridad, que él creía tan sólida como el hormigón armado, empezaba a mostrar las primeras fisuras. En lugar de los guardias, las grandes puertas dobles del salón se abrieron con un movimiento solemne y silencioso. No entró la seguridad del club, sino un hombre de unos 70 años, de cabello plateado, y vestido con un traje de corte conservador, que sin embargo gritaba una sastrería más cara y discreta que la de cualquiera en la sala. Era el doctor Méndez, flanqueado por dos jóvenes abogados de aspecto implacable que portaban sendos maletines de piel. El aire que emanaba de aquel hombre no era de opulencia, sino de un poder antiguo y consolidado. El tipo de poder que no necesita anunciarse. El doctor Méndez avanzó por el salón, sus pasos seguros sobre el mármol, ignorando por completo al furioso Ricardo. La multitud se apartó a su paso como las aguas ante Moisés. Se dirigió directamente al estrado, subió los 2 escalones con una agilidad sorprendente y, con una leve inclinación de cabeza hacia Elena, le entregó una carpeta de cuero oscuro. El gesto fue sutil, pero su significado fue sísmico. Era una transferencia formal de poder, un cambio de guardia presenciado por toda la élite de la ciudad. Con la carpeta en la mano, Elena se volvió de nuevo al público atónito. «Para aquellos que no lo conocen», dijo, su voz manteniendo ese tono de calma letal, «les presento al doctor Méndez, socio director del Buffet Méndez y Asociados, y, hasta hace unas horas, el albacea del patrimonio de mi difunto padre, Antonio García». Un murmullo recorrió la sala. El nombre no significaba nada para ellos, era el apellido de un don nadie, el ebanista. Ricardo soltó una carcajada, un sonido estridente y cargado de desprecio. ¿Su padre? ¿El carpintero?, se mofó, intentando recuperar el control de la narrativa a través del ridículo. «Elena, querida, el dolor te está haciendo delirar. ¿Qué tiene que ver un reparador de sillas rotas con todo esto?». Se giró hacia sus socios, buscando su complicidad, pero solo encontró rostros llenos de una repentina e incómoda incertidumbre. Elena lo miró, y por primera vez aquella noche, una sombra de sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa fría y afilada.
Mi marido siempre se enorgullecía de su visión, de su capacidad para ver el potencial donde otros solo veían un terreno baldío. Sin embargo, su visión siempre tuvo un punto ciego. Miraba a mi padre y veía a un simple carpintero. Nunca fue capaz de ver lo que realmente era: un constructor. Abrió la carpeta, revelando una serie de documentos con sellos oficiales. Mi padre creía en los cimientos sólidos. Y durante los últimos 40 años, mientras Ricardo construía un imperio de cristal basado en la deuda y la apariencia, mi padre construía un poder real, ladrillo a ladrillo, acción a acción. Cada vez que la constructora Alencar necesitaba una inyección de capital para financiar otro proyecto megalómano, Ricardo vendía participaciones a inversores anónimos, demasiado arrogante para investigar quién estaba realmente detrás de esos fondos fiduciarios. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el silencio sepulcral del salón. Esta tarde, hace exactamente 3 horas y 40 minutos, en la notaría del Dr. Méndez, se ejecutó el testamento de mi padre. Y yo, Elena García, he heredado la totalidad de su patrimonio. Un patrimonio que incluye el 58% del capital social con derecho a voto de la constructora Alencar. Si una bomba hubiera detonado en el centro del salón, el efecto no hubiera sido más devastador. Se oyó el sonido agudo de una copa de cristal estrellándose contra el mármol. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío sonoro, donde la arrogancia de Ricardo acababa de ser aniquilada. Todas las miradas se clavaron en él. El cambio en su rostro fue una obra maestrada de la desintegración. La sonrisa de suficiencia se congeló, se resquebrajó y se derritió, dejando tras de sí una máscara de incredulidad pálida. El color abandonó sus mejillas, reemplazado por un tono ceroso y enfermizo. Pequeñas gotas de sudor frío brotaron en su frente, brillando bajo la luz de los candelabros como diamantes falsos. Sus ojos, antes fríos y depredadores, ahora se movían frenéticamente, buscando una salida, una negación, algo a lo que aferrarse en medio del naufragio de su realidad. Sus manos, que minutos antes habían sostenido con firmeza una copa de champán y a su amante, ahora temblaban visiblemente. Uno de los jóvenes abogados del Dr. Méndez le ofreció una copia de los documentos con una eficiencia impasible. Ricardo los arrebató, sus dedos torpes apenas capaces de pasar las páginas. Vio los certificados de acciones, los registros notariales, el nombre de Antonio García repetido una y otra vez, junto a cifras que su mente se negaba a procesar. El carpintero, el hombre al que había despreciado y humillado, era el dueño silencioso de su universo. Bianca, el trofeo humano, observó la transformación con un horror calculador. Su rostro, una obra de arte de la cosmética, se contrajo en una mueca de pánico. Miró al hombre desmoronado a su lado y luego a la mujer serena y poderosa en el escenario. La ecuación de poder y estatus se había resuelto ante sus ojos y ella estaba en el lado equivocado del resultado. Con un movimiento casi imperceptible, pero cargado de significado, dio un paso atrás, distanciándose físicamente de la ruina de Ricardo. Su lealtad, tan volátil como los activos que él ya no poseía, se había evaporado. Elena continuó, su voz ahora con el filo del acero. Por lo tanto, mi primer acto oficial como accionista mayoritaria es informarles de que, mientras mi marido estaba ocupado exhibiendo su nueva vida, mi equipo ha estado realizando una auditoría forense exhaustiva de las finanzas de la compañía durante los últimos 6 meses. El terror sustituyó a la conmoción en los rostros de los miembros del Consejo de Administración. Hemos descubierto una red sistemática de fraude, prosiguió, enumerando los delitos con la precisión de un fiscal. Malversación de fondos, creación de empresas fantasma para inflar costes de construcción, facturas falsas para desviar millones de euros a cuentas privadas en paraísos fiscales. Los viajes de lujo, los sedanes alemanes de alta gama, el ático en la zona noble para la señorita Bianca, todo pagado con el dinero que les pertenece a ustedes, los accionistas. La humillación ahora era un boomerang que había vuelto para golpear a Ricardo con una fuerza aniquiladora. Los mismos hombres que habían reído con sus crueles chistes ahora lo miraban con una mezcla de desprecio y miedo, preocupados por su propia exposición. Él era un paria en su propio reino, un rey desnudo en mitad de su corte. Elena lo miró directamente. Sus ojos ya no contenían ni una pizca de la mujer que una vez lo amó. Me has despedido del papel de esposa, Ricardo, y me has echado de tu casa. La pausa fue deliberada, cada segundo estirando la tensión hasta el límite. Permíteme aclarar un par de detalles logísticos. La mansión en la que vivíamos está a nombre de una sociedad patrimonial, que a su vez es una filial al 100% de la constructora Alencar, lo que significa que, en tu grandilocuencia, acabas de ordenarme que me vaya de mi propia casa. No te preocupes, no lo haré, pero tú sí lo harás.
Tienes 24 horas para recoger tus efectos personales. El golpe fue brutal, pero aún quedaba el golpe de gracia. Y este magnífico edificio, la Torre Alencar, donde tienes tu suntuosa oficina con vistas a toda la ciudad. Mi padre compró este solar hace 20 años. Él financió su construcción. La constructora Alencar ha sido su inquilino desde el primer día. Has estado pagándole el alquiler a él durante toda tu carrera. Y ahora me lo pagarás a mí. Hizo una nueva pausa, dejando que la ironía final se asentara. O, para ser más precisos, ya no lo harás. Porque mi segundo acto como accionista mayoritaria es convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Administración para mañana a las 9 de la mañana. El primer y único punto del orden del día será la votación por el cese inmediato del consejero delegado por fraude, administración desleal y grave perjuicio a los intereses de la sociedad. Se quedó en silencio por un momento, observando al hombre que había quedado reducido a escombros. Su traje de corte italiano ahora parecía un disfraz ridículo en un cuerpo encogido por la derrota. El reloj de oro macizo en su muñeca era solo un grillete pesado y sin valor. Tenía razón en una cosa, Ricardo, concluyó Elena, su voz ahora más suave, pero no por ello menos devastadora. Tú construyes rascacielos y mi padre repara vasillas. Pero él entendía algo fundamental que tú nunca aprendiste, que un rascacielos con unos cimientos podridos no es más que un montón de escombros esperando a derrumbarse. Y tú, Ricardo, siempre has sido los cimientos podridos. Sin una sola mirada más, se dio la vuelta y bajó del estrado. El doctor Méndez y su equipo la siguieron, formando una pequeña falange de poder silencioso. Atravesaron el salón, dejando tras de sí a un hombre destruido, a una amante abandonada y a una multitud de testigos mudos de la justicia más poética y satisfactoria que jamás hubieran presenciado. La fiesta efectivamente había terminado. El silencio que Elena dejó a su paso no era un vacío, sino un peso aplastante que se derrumbó sobre Ricardo. El aire, antes vibrante con música y murmullos de admiración, ahora estaba denso, cargado con el juicio mudo de 100 pares de ojos. Su arrogancia, que había sido la armadura de su existencia, se había hecho añicos, dejándolo expuesto y temblando en el centro de las ruinas de su propio escenario. El hombre que había orquestado cada detalle de aquella noche se encontró de repente como un actor sin guión, abandonado bajo los focos de su propia humillación. El tintineo de una copa solitaria que alguien dejó caer resonó en la sala como el martillo de un juez sentenciando su destino. Su primer instinto fue la negación, un espasmo de la soberbia que se negaba a morir. Buscó con la mirada a Bianca, su brillante y nuevo trofeo, pero ella ya no estaba a su lado. La encontró a varios metros de distancia, cerca de la salida, con el teléfono móvil pegado a la oreja y una expresión de fría deliberación. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo, y en sus ojos él no vio compasión ni lealtad, sino el cálculo rápido y despiadado de un inversor que se deshace de un activo tóxico. Ella le dio la espalda, un gesto tan definitivo como la firma en un documento legal, y desapareció entre la multitud que ahora se dispersaba con la prisa de quien huye de un accidente. El futuro que había proclamado hacía apenas unos minutos se había evaporado antes incluso de que el champán perdiera sus burbujas. Aturdido, se movió hacia la salida, ignorando las miradas que lo evitaban, los susurros que se acallaban a su paso. Su cuerpo se movía por puro automatismo, buscando el refugio familiar de su sedán alemán de lujo con chofer. Pero al llegar a la entrada principal del club, bajo el dosel iluminado, no encontró ni el coche ni al conductor. En su lugar, un empleado del club, con una expresión incómoda, le informó de que el vehículo había sido retirado por orden de la nueva dirección de la empresa. El primer ladrillo de su imperio acababa de serle arrancado de las manos. Intentó llamar a un taxi, pero al sacar su cartera, se dio cuenta de la ironía más cruel. Su tarjeta de crédito corporativa, su símbolo de poder ilimitado, era ahora un trozo de plástico inútil. Consiguió llegar al ático que le había comprado a Bianca gracias a la piedad de un antiguo conocido que le pagó el taxi, un acto que le quemó más que cualquier insulto. La puerta se abrió antes de que pudiera usar su llave y la encontró en el salón, rodeada de maletas de diseño. La escena era de una eficiencia brutal. No había lágrimas ni reproches, solo la fría lógica de una transacción fallida. «Lo siento, Ricardo», dijo ella, sin una pizca de arrepentimiento en su voz. «Mi contrato era con el director general de la constructora Alencar, un hombre de patrimonio y poder. Ese hombre, al parecer, ya no existe. No tengo nada en contra de ti, pero tampoco tengo nada que hacer contigo». Se ajustó el abrigo de piel, cogió su bolso de cocodrilo y se marchó, dejándolo solo en el opulento mausoleo de su aventura fallida. La noche fue un descenso al infierno del silencio. Cada objeto en aquel apartamento, desde los muebles de diseño italiano hasta las obras de arte contemporáneo, le gritaba su nueva e insoportable insignificancia. A la mañana siguiente,
La segunda capa de su destrucción se materializó en tinta y papel. Su rostro estaba en la portada de todos los periódicos financieros. Los titulares eran como martillazos. Fraude masivo en Constructora Alencar. El imperio de Ricardo Alencar se derrumba. La heredera silenciosa toma el control. Su nombre, antes sinónimo de éxito y visión, era ahora una marca de infamia, una advertencia sobre la podredumbre que se esconde bajo el brillo del éxito. Movido por una desesperación irracional, se vistió con el último de sus trajes de corte impecable y se dirigió a la Torre Alencar. Creía, en algún rincón delirante de su mente, que podría entrar, hablar con la gente, revertir aquella pesadilla. Pero en el vestíbulo de mármol, el mismo que cruzaba cada día como un conquistador, fue detenido por 2 guardias de seguridad que ni siquiera lo miraron a los ojos. Su pase de acceso fue rechazado con un pitido agudo y humillante. El jefe de seguridad, un hombre al que él mismo había contratado, se acercó con una expresión de profesionalismo impasible. «Lo siento, señor Alencar, tengo órdenes estrictas. Ya no trabaja usted aquí». Fue escoltado fuera del edificio a la vista de decenas de sus antiguos empleados, sus rostros una mezcla de conmoción, miedo y, en algunos casos, una mal disimulada satisfacción. La aniquilación financiera fue sistemática y veloz. Sus cuentas bancarias personales, que se descubrió que estaban contaminadas con fondos desviados de la empresa, fueron congeladas por orden judicial. Intentó pagar un café y su tarjeta de débito personal fue rechazada. La humillación se había vuelto granular, presente en cada pequeña transacción fallida de su nueva vida. Los oficiales de justicia llegaron al ático de Bianca, que por supuesto también estaba a nombre de una sociedad fantasma de la empresa, y comenzaron a inventariar cada objeto para su liquidación. Tuvo que marcharse con una única maleta, el eco de sus propias palabras a Elena, resonando en su cabeza: «Coge tus cosas y vete». El abandono social fue igual de absoluto. Los hombres que la noche anterior habían reído sus chistes y buscado su favor, ahora no respondían a sus llamadas. Sus números aparecían bloqueados. Las secretarias de sus antiguos amigos le informaban con una cortesía gélida que el señor no se encuentra disponible. Se convirtió en un fantasma social, un apestado en los círculos que había dominado. La sociedad que tanto valoraba, esa que juzgaba a las personas por sus activos líquidos y su patrimonio inmobiliario, le aplicó su propia y despiadada lógica. Sin dinero y sin estatus, él simplemente había dejado de existir. En un último acto de desesperación, intentó enfrentarse a Elena. Condujo el coche de alquiler más barato que pudo encontrar hasta la modesta casa de su padre, el lugar que siempre había despreciado como un símbolo de fracaso. El olor a madera y a trabajo honesto que emanaba del taller contiguo le pareció una afrenta. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta principal, fue interceptado por el doctor Méndez. El abogado no malgastó palabras. Le entregó un sobre. Dentro no había una oferta de negociación, sino una orden de alejamiento, citando su comportamiento errático y sus amenazas veladas. Estaba legalmente excluido, no solo de su imperio, sino también de la vida de la mujer que había destruido y que ahora lo había borrado a él. Se encontró en un hotel anónimo y barato en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar que nunca habría sabido que existía. La moqueta estaba gastada y el aire olía a desinfectante y a desesperación. Vio su reflejo en el espejo agrietado del baño y no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. El traje de seda importada colgaba de su cuerpo encogido. El reloj de oro macizo en su muñeca se sentía como un grillete absurdo. Se lo quitó y lo dejó sobre la mesilla de noche, donde parecía un artefacto de una civilización perdida. Había perdido su dinero, su poder, su reputación y su futuro. Pero la pérdida más profunda, la que lo dejó verdaderamente en la indigencia, fue la de su propia identidad. Sin los símbolos de estatus que lo definían, Ricardo Alencar no era nada. Solo un hombre hueco en una habitación vacía, condenado a vivir para siempre con el eco de su propia y estrepitosa caída. El eco de sus propios pasos sobre la acera rota era un sonido ajeno para Ricardo, una humilde percusión que había reemplazado el clic autoritario de sus zapatos sobre el mármol. Pasaron varias semanas, un purgatorio de días grises medidos en notificaciones de embargo y llamadas no devueltas. La indigencia no era solo financiera, era existencial. Despojado de su patrimonio, de su séquito de aduladores y de la armadura de seda italiana que constituía su identidad, se encontró reducido a su esencia, un vacío resonante. Impulsado por el último espasmo de su ego moribundo, condujo el coche de alquiler más barato que pudo encontrar, un vehículo cuya tapicería olía a fracasos ajenos, hasta el único lugar del mundo que representaba el origen de su aniquilación, la casa del carpintero. El taller de Antonio García seguía en pie junto a la modesta vivienda, un santuario de madera y trabajo honesto, cuyo aroma a serrín y a barniz le pareció a Ricardo una ofensa personal. Era el olor de un mundo que él había intentado trascender
y que, irónicamente, lo había devorado. Se bajó del coche. Su traje, el último que le quedaba, arrugado y fuera de lugar en aquel entorno de sencillez digna. Cada detalle del lugar era una tortura. Las herramientas colgadas en orden meticuloso, las puertas de roble que parecía juzgarlo con su silenciosa integridad. Aquel no era un lugar de fracaso, como él siempre había pregonado. Era un lugar de creación, de un poder real y tangible que él nunca había comprendido. Entonces la vio. Elena no salió de la casa, sino del taller. No llevaba un vestido de seda, sino unos pantalones de trabajo y una sencilla camisa, con restos de serrín fino adheridos a la tela. Su cabello estaba recogido, y en su rostro no había rastro de las lágrimas que él había provocado, sino la serenidad concentrada de quien tiene un propósito. Lo miró acercarse sin sorpresa, sin odio, casi con una distante curiosidad, como un arquitecto que examina una estructura a punto de ser demolida. Esa indiferencia fue el golpe más cruel de todos, pues le negaba incluso la importancia de ser odiado. «Elena», comenzó él, su voz, antes un instrumento de poder, ahora un quejido ronco y patético. «Necesitaba verte, necesitaba hablar». Se detuvo a una distancia prudencial, como si una barrera invisible, tejida con su propia vergüenza, le impidiera acercarse más. Intentó componer su rostro en una máscara de arrepentimiento, una actuación que en otro tiempo le habría garantizado el control de cualquier situación. Pero ante la calma de ella, sus viejos trucos se sentían burdos y transparentes. «Lo he perdido todo», continuó, permitiendo que un temblor calculado se apoderara de su voz. «Mi nombre, mi carrera, todo por lo que trabajamos juntos». El uso del nosotros fue su primera jugada, un intento desesperado de invocar un pasado que él mismo había profanado y quemado hasta los cimientos. Esperaba una reacción, una chispa de la antigua conexión, pero los ojos de Elena permanecieron tan tranquilos y profundos como un lago helado. No había nada en ellos para él. Envalentonado por su silencio, que confundió con una posible vacilación, dio un paso más. Cometí un error, Elena, un terrible error. Estaba ciego, intoxicado por el éxito. Pero el hombre que te amó, el hombre con el que construiste todo desde el principio, todavía está aquí, debajo de todo esto. Se señaló a sí mismo, a su traje arrugado, como si fuera una mera cáscara que ocultaba un núcleo valioso. Apelaba al recuerdo de un amor que él mismo había asesinado metódicamente, palabra por palabra, humillación por humillación. «Por favor», suplicó, y en ese momento la actuación se desvaneció, dejando al descubierto el pánico puro de un hombre ahogándose. «Dame una oportunidad, no por el dinero, no por la empresa, por nosotros, por lo que fuimos. Puedo cambiar». Podemos empezar de nuevo, lejos de todo esto. Sus palabras flotaron en el aire, desnudas y patéticas, epitafios de una vida que ya no existía, suplicando ser reescritos en una historia que ya había concluido. Elena lo dejó terminar. Le concedió la dignidad de agotar su último y lamentable argumento. Cuando el silencio volvió a caer, denso y definitivo, ella finalmente habló. Su voz no era dura ni vengativa, era simplemente la voz de la verdad, despojada de toda emoción superflua. «El hombre con el que construí todo desde el principio no está aquí, Ricardo», dijo ella con una claridad cortante. «Ese hombre murió hace mucho tiempo, asfixiado por el peso del oro de su reloj». Lo miró directamente, y su mirada fue como un bisturí que diseccionaba su alma vacía. «Tú no lamentas haberme herido, lamentas haber perdido. Tu arrepentimiento no nace de la conciencia, sino de la quiebra. Y tu amor no era un sentimiento, era una partida en un libro de contabilidad donde yo figuraba como un activo que, según tus cálculos, se había depreciado. Cada palabra era un clavo que sellaba el ataúd de sus esperanzas». Él abrió la boca para protestar, para lanzar otra mentira, pero ella levantó una mano, no con el gesto imperial que él solía usar, sino con una calma que exigía un final. «Vienes a la casa de mi padre a hablar de cimientos y de reconstrucción, pero él me enseñó una lección que tú nunca aprendiste. No se puede construir nada duradero sobre un terreno podrido. Y tú, Ricardo, eres el terreno podrido». Esa fue su sentencia final, una verdad tan sólida e inamovible como la madera de roble a su espalda. Justo en ese momento, como si hubiera sido convocado por la propia justicia poética, un coche se deslizó silenciosamente hasta detenerse junto a la acera. No era un sedán ostentoso como los que él prefería,
sino un elegante vehículo eléctrico de color negro obsidiana, un susurro de poder moderno y eficiente. Un chofer con un traje discreto bajó y abrió la puerta trasera para Elena, un gesto de respeto profesional, no de servilismo. Elena no le dirigió una última mirada de triunfo, no le concedió ni siquiera ese reconocimiento. Simplemente se giró, dándole la espalda a su pasado en ruinas. «Adiós, Ricardo», dijo, sin voltearse. No era una despedida cargada de emoción, sino una simple constatación de hechos, como quien cierra un libro que ya ha terminado de leer. El nombre en sus labios sonó ajeno, el de un extraño con el que una vez se había cruzado. Mientras ella se acomodaba en el asiento trasero de cuero, Ricardo permaneció paralizado, observando la escena. Vio la puerta del coche cerrarse con un clic suave y satisfactorio, un sonido que sellaba su exclusión definitiva del nuevo mundo de ella. El vehículo se alejó con una aceleración silenciosa y fluida, sin dejar tras de sí ni el humo ni el ruido de la era que él había representado. Se lo tragó la carretera, llevándose consigo la última brizna de la realidad que él había conocido. Se quedó solo en la acera, frente al taller del carpintero. El sol de la tarde comenzó a descender, proyectando largas sombras que parecían devorarlo. El olor a serrín ahora le olía a justicia. El silencio ya no era una ausencia de ruido, sino la presencia abrumadora de su propia insignificancia. Había suplicado por el pasado, pero el futuro de ella acababa de pasarle por delante sin siquiera levantar polvo. Los periódicos dejarían de hablar de él, sus antiguos socios olvidarían su nombre, la sociedad que lo había idolatrado ahora lo ignoraba por completo. Su castigo no fue la pobreza, aunque era pobre, no fue la cárcel, aunque sus crímenes la merecían. Su verdadera condena, la más insoportable para un narcisista, fue la absoluta y eterna irrelevancia. Se convirtió en un fantasma, un eco olvidado en un mundo que seguía girando, un mundo que ahora era construido por la hija del carpintero. Y en ese silencio, finalmente comprendió que la mejor venganza no era la destrucción, sino la obsolescencia. La historia de Ricardo Alencar no es una tragedia, sino una lección de física moral. Toda acción de arrogancia desmedida genera una reacción de justicia de igual o mayor magnitud. Él aprendió de la manera más difícil que el estatus es un castillo de arena y que el carácter es la roca sobre la que se construye un verdadero legado. Su imperio no se derrumbó por un error de cálculo financiero, sino por un defecto fundamental en sus cimientos, la creencia de que el valor de una persona se mide por el brillo de sus posesiones y no por la solidez de sus principios. Creía que construía rascacielos, cuando en realidad solo cavaba su propia fosa, cada acto de desprecio una palada más de tierra sobre su inevitable destino. En el ruidoso mundo de Ricardo, donde el poder se anunciaba con el rugido de un motor deportivo y se medía en quilates, la fuerza silenciosa del carpintero era inaudible e invisible. Antonio García representaba todo lo que su yerno despreciaba: la paciencia, la humildad, la dignidad del trabajo manual. Sin embargo, el carpintero entendía una verdad universal que el director general nunca llegó a comprender. Las estructuras más imponentes y duraderas no son las que más alto llegan, sino las que tienen las raíces más profundas. Mientras Ricardo se embriagaba con la altura, Antonio, en silencio, se apoderaba del terreno sobre el que todo se sostenía. La venganza de Elena no fue un acto de pasión, sino la ejecución de un plano maestro. No respondió al fuego con fuego, sino con hielo. Soportó la quemadura de la humillación pública, porque sabía que la justicia, como la buena madera, necesita tiempo para curarse y asentarse antes de poder ser trabajada. Su estoicismo no era debilidad, sino la disciplina de una estratega que espera el momento preciso para mover la pieza que garantiza el jaque mate. Ella no destruyó a Ricardo, simplemente retiró los andamios de engaño que lo sostenían y lo dejó derrumbarse bajo el peso de su propio vacío. Esta historia es, en esencia, un recordatorio de que la apariencia es la moneda de los necios, mientras que la integridad es el oro de los sabios. Ricardo se rodeó de personas que reflejaban su propia superficie brillante, socios cuya lealtad duraba lo que un contrato, una amante cuyo afecto estaba tasado como un activo más. Despreció a aquellos cuyo valor no podía ser cuantificado en un balance, como su esposa o su suegro, sin darse cuenta de que eran los únicos pilares reales en su vida de cartón piedra. Al final, se quedó exactamente con lo que había cultivado. Nada. El verdadero poder rara vez hace ruido.
No necesita trajes de corte italiano ni relojes de oro macizo para anunciarse. El verdadero poder reside en el conocimiento, en la paciencia, en la posesión silenciosa de la verdad. Elena, la hija del carpintero, heredó mucho más que un patrimonio inmobiliario. Heredó la sabiduría de saber que el control no se ejerce gritando órdenes, sino poseyendo el tablero de juego en silencio. Su victoria no fue solo recuperar lo que era suyo, sino demostrar que el carácter es el único activo que no puede ser embargado. Al final del día, la caída de Ricardo no fue solo una derrota financiera o social, fue una aniquilación de la identidad. Despojado de los símbolos que lo definían, se descubrió a sí mismo como lo que siempre había sido, un hombre hueco, un eco en una sala de juntas vacía. Su castigo más severo no fue la pobreza, sino la irrelevancia. Para un narcisista que se alimentaba de la admiración y el miedo ajenos, ser condenado al olvido es una sentencia de muerte en vida. Un exilio a la tierra de nadie donde su nombre ya no abre ninguna puerta. La justicia a menudo no es un relámpago que cae del cielo, sino una semilla que crece lentamente bajo tierra, alimentada por la decencia y la paciencia, hasta que sus raíces son tan fuertes que quiebran el hormigón de la tiranía. Elena no buscó destruir a un hombre, sino corregir un desequilibrio cósmico, restaurando el principio de que la soberbia es siempre el preludio de la caída, y que nadie es tan poderoso como para estar por encima de las consecuencias de sus propios actos. ¿Y tú, qué harías si descubrieras una traición así? ¿Tendrías la sangre fría para esperar el momento justo para la justicia? Deja tu opinión en los comentarios, porque los leemos todos. Si te ha gustado ver cómo se hacía justicia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia de giro inesperado que ya aparece en pantalla.